Estamos para Radio Cuo de Trevelin Chubut con el ingeniero René Castellón, a quien agradecemos por su tiempo para esta entrevista. Y bueno, quisiera felicitar por su lucha. Es un gran luchador pro vida que bueno, lo he conocido en el fragor de esta lucha en estos tiempos que nos toca luchar por la vida. René, me gustaría como primer paso que si te pudieras presentar ante la audiencia, quién es René Castellón, cuáles son sus propósitos y cómo empezó esta lucha pro vida. Hola Leandro, ¿cómo te va? Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches toda la audiencia. Y sí, soy el ingeniero René Luis Castellón. Y la verdad que empecé toda esta lucha, yo creo que siempre la tuve interna, digamos, o adentro, porque desde muy joven estuve en la iglesia, en los grupos de iglesia, y bueno, la iglesia siempre te incentiva a luchar por tus derechos, a luchar por todo lo que te hace falta, de la mano de Dios. Y luego, bueno, esto se hizo muy fuerte cuando en Salta se puso el sacar la religión de las escuelas. Entonces, para lo cual, yo me acuerdo un día domingo en una misa que fui, en un sermón de un sacerdote que decía que nosotros los católicos nunca hacemos nada, siempre hacen lo que quieren, pasan por encima nuestro y nosotros no reaccionamos ni hacemos nada. Entonces me dio una bronca que pensé y en ese momento armé con unos amigos y mi esposa, lo que sería la primera marcha que hicimos en Salta pidiendo que siga la educación religiosa en las escuelas. Y ese fue el primer momento donde, bueno, conocí mucha gente, se nos sumó mucha gente y a partir de ahí empezó todo esto porque después se vino lo del aborto, lo de la ideología de género y fue como una vorágine que uno entró sin pensar y no salimos más, digamos, y esto sigue y no sé hasta cuándo, digamos. No sé hasta cuándo seguirá esto, decís René, esta guerra contra los valores cristianos. ¿Avisorás una cristiada? ¿Pensás que estamos en una situación similar a como estuvo México allá por el año 1920? Yo creo que en ese tiempo, digamos, en lo de la cristiada en México, los valores de las personas estaban mucho más enraizados que ahora, digamos. Eh, Nosotros hoy sé que lo tenemos, pero a mi parecer tenemos que seguir trabajando en las escuelas, en los colegios, con nuestros jóvenes, concientizando con charlas de educación sexual integral, a qué se refiere la ideología de género y explicando todo este tema, qué es lo que están recibiendo, qué es lo que está pasando, concientizando con respecto al aborto. En definitiva, lo que estamos haciendo para mí es, como hacían los apóstoles de Jesús, salir a predicar la palabra de Dios. Porque mal que nos pese, seamos católicos, evangélicos, de cualquier religión, lo que hacemos salir a hablar a los jóvenes de ideología de género y del aborto es simplemente hablar de la palabra de Dios, solo que en temas determinados como estos, y estamos siendo al mismo tiempo apóstoles de Jesús, apóstoles de Dios. Entonces yo creo que no podemos separar, por lo menos en mi caso que soy católico, separar lo que hacemos de lo que Dios nos pide. Y Dios nos pide dar la verdad y la luz. Y me parece que tenemos que crecer en nuestro país fuertemente con nuestra juventud y no hay otra que concientizando y haciendo eventos, haciendo trabajos de concientización en las escuelas, con charlas, aunque es difícil, ¿no? Te cuento que los directivos por ahí no quieren, no pueden, no es fácil. Vos sabés, René, que no es fácil. Vos sabés que Chinda Brandolino me envió material sobre el aborto para repartir en las escuelas. Y realmente, o sea, no me animé porque la última vez, hace unos meses, me fui, quise entrevistarme con la directora de las escuelas para hablarle sobre este tema, sobre la educación sexual, fue en esa vez, y en la tercera escuela que fui, ya se habían comunicado con la supervisora y la supervisora mandó una orden de que no me atiendan más en las escuelas, no nos atiendan más, yo iba con otra persona, y bueno, me cayó el canal de acá de la zona, las radios, como alguien que entra ilegalmente a las escuelas. Bueno, fue un escándalo y esta vez, sinceramente, no me animé. Bueno, lo que hice es repartir el material a los sacerdotes, le di al obispo y bueno, a algunos pastores.
para que pasen en sus iglesias. Pero realmente sí, realmente entrar en las escuelas hoy en día es imposible. El adoctrinamiento que hay en las universidades, ahora la Universidad San Juan Bosco de acá de Esquel ya puso un baño mixto, trans, no sé qué. Es imposible entrar en las universidades y en las escuelas. Realmente esta lucha es terrible. Allá en Salta está pasando algo similar. Sí, en Salta también está pasando. Tienen miedo mucho al Ministerio de Educación actual, aunque ya se va, ¿no? Quedan unos meses, ya se va este gobierno. No te olvides que en Salta se multó una escuela con más de 100.000 pesos porque recriminó a uno de los chiquitos que se usaba la pulsera de todos colores este, por el tema, digamos, de ideología de género, el tema de la diversidad y todo lo que sabemos, digamos. Volviendo a tu respuesta anterior, René, en cuanto a que no tenemos los valores tan firmes como lo tenían los mexicanos que gestaron las cristiadas. En este escenario donde no solo tenemos católicos tibios, sino la iglesia infiltrada y el evangelismo, el protestantismo absolutamente dividido, ¿desde dónde crees que sería más eficaz la lucha? ¿Desde la política, desde las iglesias, desde los grupos laicos? Y llegado el caso, ¿con una defensa efectiva o siempre desde la oración? Esta lucha tiene que ser en todos los flancos, Leandro, sobre todo en el político también. Y creo que la iglesia tiene que corregir el hecho de que cuando vos hablas de que estás en política para buscar lo mejor para la patria y nuestros valores, como que la iglesia tiene un poco de miedo, nuestras iglesias tienen un poco de miedo en cuanto a participar activamente en la política. Y esto no debe ser así. Nuestra iglesia tiene que propulsar a nuestros líderes para que se incluyan en la política y trabajen en la misma, digamos. Y me refiero a toda la iglesia, como te decía recién, yo soy católico, pero la iglesia evangélica también tiene que buscar lo mismo y nosotros lo mismo para que realmente esto cambie. Y en el lugar donde se toman las decisiones políticas, donde nosotros vemos que evidentemente realmente se puede cambiar el rumbo de un país, se puede aprobar un aborto, se puede aprobar una ley de educación donde se obliga a recibir ideología de género, tenemos que estar, sí o sí. Y obviamente también en la oración, obviamente en la espiritualidad y obviamente en todos los frentes. Pero no tenemos que descuidar, como hicimos, de descuidar el frente político donde no tuvimos gente preparada nuestra. Es más, nuestra iglesia debieran empezar a preparar candidatos, preparar jóvenes que, aparte de ser profesionales, tengan la intención de trabajar en la política. Entonces me surge preguntarte, René, ¿qué tenés pensado hacer desde la política, teniendo en cuenta que las próximas elecciones son dentro de 2 años y es lo que lleva aproximadamente a armar una buena estructura con posibilidades ciertas de ganar algún espacio de poder? Y es mi voluntad y camino y estoy pidiéndole a Dios sabiduría que sea la de Él y de nuestra Madre María. A partir del 27 de octubre la hagamos con un nuevo partido nacional que obviamente va a tener las bases pro vida y todo lo que necesitamos en cuanto a valores. Eh, es el camino que he decidido seguir y tratar de llegar de cada 2 años y poder poner candidatos a legislativos y que sean obviamente que tengan muy claro el tema de la defensa de la vida, el tema de la defensa de nuestros niños en cuanto a la ideología de género y obviamente abarcar todos los aspectos porque no alcanza con ser pro vida para ser candidato a algo, tenemos que estar preparados para todos los aspectos, digamos, que conlleva esto, sobre todo la economía, pero me siento totalmente capacitado con la gracia de Dios y con la sabiduría que Él me da de poder afrontar cualquier evento que Él me ponga adelante, así que con mucha fe y confianza en eso, digamos, y como te digo, empezar a preparar líderes para esta batalla. Bueno, René, te agradezco profundamente por esta entrevista, por tu tiempo y te deseo lo mejor en este camino que emprendés. Que Dios y la Virgen te acompañen y que tu proyecto sea el de millones de argentinos que queremos una cultura fundada en los valores cristianos. Muchas gracias, René, un gran abrazo y hasta siempre, hasta cualquier momento. Al contrario, Leandro, gracias a vos por estar en esta lucha y por incentivar todos estos grupos pro vida que están trabajando fuertemente. Un abrazo grande.